Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia del artista Lisa Blas, con quien estaremos arrancando este proyecto educativo, este taller de arte, el cual es posible gracias al apoyo del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey. Y bueno, voy a presentar a Lisa. Ella es una artista visual que trabaja en pintura, fotografía, instalación. Tiene una ascendencia guamaní italoamericana y en su trabajo utiliza fuentes de la historia del arte, los periódicos, el medio ambiente, también produce abstracciones, campos tipográficos que hablan de la fragilidad del mundo natural y las relaciones sociales. En 2015, ella llevó a cabo una investigación, como los temas que he mencionado, y esta investigación la tituló La imagen del lunes, en el cual ella hacía como una publicación digital de manera semanal. Entonces, emparejaba imágenes de periódicos con obras de arte de colecciones de museos. Entonces, Down Studio es una serie justamente que continúa, ¿verdad? Analizando pintura en papel, ¿verdad? Donde va empezando a trabajar desde las primeras horas de la mañana, desde que se levanta durante el año 2020. Entonces, ella va a publicar en FX Journal en marzo del 2021. Y bueno, como pueden ver, es un artista que explora pues todos estos medios. Blas ha expuesto a nivel nacional e internacional, recientemente en The Print Center en Filadelfia, Piero G. Gallery en Nueva York, en Market Projects en Billboard, Nueva York, Ortega y Gasset Projects en Brooklyn, Nueva York también. Y en el año 2016 va a producir un proyecto artístico muy importante titulado La inestabilidad de la naturaleza muerta. Y en el año 2018 publica Negative Space, un artículo justamente sobre ciertas como reflexiones que ella va a estar trabajando, pero qué mejor que la propia Lisa nos platique un poco de su trabajo, de su experiencia, con quien vamos a estar en contacto estos 3 días. Y bueno, pues bienvenida, Lisa. Thank you to be here with us in Marco, and welcome to Marco. Thank you, Indira. Hello, everyone from New York. It's nice to meet you. I'm going to share my screen. Let's see here. ¿Entienden inglés? Sí, un poco. ¿O les traduzco? Sí, Miguel, por favor. Bueno, va a presentar un poco de su trabajo a través del PowerPoint y yo les voy a ir traduciendo. Ajá. Okay. Okay, so I'm beginning just a short presentation on work that I've done around the American flag. Entonces va a hacer una presentación de trabajo que ella ha estado haciendo alrededor de la bandera de Estados Unidos. Okay. So these are quotes that come from a variety of English sources. And I will try to read them slowly so that Miguel can translate. Entonces, estas son citas de diferentes fuentes y las va a leer y yo las voy a ir tratando de traducir. Go ahead. Okay. The first quote, history is a gallery of pictures. Good. Continue. In which there are few originals and many copies. Entonces, esta primera cita dice que la historia es una galería de imágenes en las cuales hay muy pocos originales y muchas copias. Okay? By Alexis de Tocqueville. The next quote is from Bernard-Henri Lévy,
And quote, one is struck by the omnipresence of the Star-Spangled Banner. Uno se impresiona por la omnipresencia de la bandera de estrellas. Even on the t-shirts of the kids who come to watch the sumo wrestlers as the little crowd cheers them on. Aún así, en las camisetas que usan los niños cuando vienen a apoyar a los luchadores de sumo, y el público los ovaciona. It's the flag of the American cavalry in Westerns. Es la bandera de la caballería americana en el oeste. It's the flag of Frank Capra movies. La bandera de las películas de Frank Capra. It's the fetish that is there in the frame every time the American president appears. Es el fetiche que está ahí en cada cuadro cuando el presidente americano estadounidense aparece en pantalla. ¿Sí saben lo que es fetiche, no? Okay. It's the beloved flag, almost a living being, the use of which I understand is subject to rules. Es la bandera que adoramos, ¿sí? Cada ser humano. Y aún así es la que está sujeta a ciertas reglas. Not just rules, but an extremely precise code of flag behavior. Y no solo son reglas, sino también una extrema precisión en cómo uno se debe de comportar cuando está enfrente de la bandera. Don't get it dirty, don't copy it, don't tattoo it, never let it fall on the ground. Entonces, por ejemplo, no se puede ensuciar, no se puede copiar, no se la pueden tatuar en el cuerpo y nunca deben dejar que caiga en el piso. Never hang it upside down, don't insult it, don't burn it. Nunca la cuelguen al revés, no la insulten y no la quemen. The next quote is by James Baldwin. It comes as a great shock to discover that the flag to which you have pledged allegiance has not pledged allegiance to you. Viene como un gran shock descubrir que la bandera a la cual uno le ha jurado alianza, esta no ha jurado alianza hacia ti. And the last quote is by Gilles Deleuze. This is what Leibniz sets forth in an extraordinary text. A flexible or elastic body still has coherent parts which form a fold, with the result that they do not separate into parts of parts, but rather divide infinitely into smaller and smaller folds that always retain a certain cohesion. Esto es lo que escribió Gilles Deleuze y la quote dice, esto es lo que Leibniz escribe en un extraordinario texto acerca de un cuerpo flexible o elástico que todavía tiene partes coherentes que forman un doblez y como resultado no se separan en partes, sino que se dividen infinitamente en cada vez más pequeños dobleces que retienen cierta coherencia. What is more, the labyrinth of continuity is not a line which would dissolve into independent points like sand flowing in grains, but is like a piece of fabric or sheet of paper which divides into an infinite number of folds or disintegrates into curved movements.
each one determined by the consistency or the participation of its setting. Lo que es más es un laberinto de continuidad, que es la línea en la cual se disuelve en puntos independientes, como la arena que fluye en los pequeños granos, pero en este caso es como una pieza de tela o una pieza o una hoja de papel que se divide en un número infinito de dobleces o se desintegra en movimientos curvos, cada uno determinado por la consistencia o por la participación del lugar donde se encuentra. Okay. In my sketchbook, I affix a copy of two photographs adjacent to one another. On the left is Augustus Frederick Sherman, and it is a picture of American flag in Ellis Island, New York. And on the right is a photograph by Alexander Gardner. And this was photographed in Antietam, Maryland. And that's President Lincoln and General George B. McClellan in the general's tent. The first image on the left is from 1905. And the image on the right is from 1862. Okay. En su sketchbook, ella pegó una fotocopia de dos fotografías, una junto a otra, y en la primera es de Augustus Frederick Sherman, que es American Flag en la isla Ellis, en Nueva York, es de 1905, y la segunda es de Alexander Gardner, que es el presidente Lincoln con el general George B. McClellan, ¿sí? En la tienda del general en 1862. In both images, the American flag is positioned, fragmented, and folded. En ambas imágenes, si se fijan, la bandera está posicionada de una manera no correcta, está fragmentada o está doblada. Okay? The first acts as a curtain in a window pulled back by a tie. The second functions as a prop, a tablecloth inside a military tent on the Antietam battlefield during the Civil War. Entonces, la primera funciona como un objeto, ¿sí? Como digo, como una cortina en una ventana que está corrida, ¿sí? Por un lazo. Y la segunda funciona como un mantel dentro de una tienda militar, ¿sí? Durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Negative space floods both images with a darkened void, suggesting an interior out of reach to the viewer. Entonces, si se fijan, en ambas imágenes la bandera está enmarcada por un espacio negativo, que sería el espacio negro, ¿sí? Y ambas, esto sugiere un espacio vacío, ¿sí? Al interior que puede llegar al interior del espectador. So I will read these actions in English, and then the next slide will be in Spanish, and I will have Miguel read the next slide. So actions of the flag. Folding creates spatial lines, fragmentation, creases, and angles. Unfurling creates curvilinear shapes, ephemeral form. Draping creates a moving rectangle depending on the placement, indoors or outdoors, depending on the weather, wind, or other atmospheric intervention. Hanging creates a still life, a rectangle in a controlled environment, either horizontal or vertical. Waving creates billowy shapes that change frequently, akin to the movement of the clouds. Hoisting creates vertical movement, embodying a cone-like position while in transit until the top of the flagpole is reached.
Cutting or burning creates fragmentation of the stars and stripes and is considered an act of desecration if enacted in public view. Layering in sequence creates a billowing repetition of red, white, and blue form, usually witnessed at national monuments or government buildings. Entonces, estas son las acciones que acaba de leer, que es, por ejemplo, el plegado crea líneas espaciales, fragmentación, pliegues y ángulos. El despliegue crea formas curvilíneas, una forma efímera. El drapeado crea un rectángulo en movimiento según la ubicación en interiores o exteriores, según el clima, el viento u otra intervención atmosférica. Colgarla crea una naturaleza muerta, un rectángulo en un entorno controlado, ya sea horizontal o vertical. Saludar a la bandera crea formas ondulantes que cambian con frecuencia similar al movimiento de las nubes. El izado de la bandera crea un movimiento vertical, incorporando una posición en forma de cono mientras está en tránsito hasta que se alcanza la parte superior del asta bandera. Cortar o quemar crea la fragmentación de las barras y las estrellas y se considera un acto de profanación si se realiza a la vista del público. La colocación en capas en secuencia crea una repetición ondulante de la forma roja, blanca y azul que generalmente se observa en monumentos nacionales o edificios gubernamentales. Thank you, Miguel. That was excellent. So the first image I show you is of a collage where I have taken the American flag postcard, cut pieces from that postcard, painted pieces of paper, and then glued these onto music paper. Entonces, esta primera imagen es un collage que hizo a partir de una postal de la bandera. Entonces, recortó esta postal en sus diferentes elementos y junto con papel de colores los pegó en una hoja de donde se escribe música, las notas. This is another image using the American flag postcard where I use only the stripes, the red and white stripes. Esta es otra imagen usando la misma postal, pero ahora nada más usó lo que son las franjas blancas y rojas. Another image with the blue background and white stars from the flag postcard, in addition to painted paper. Y aquí está usando solo la parte donde están las estrellas y el fondo azul, junto con papel pintado. Another image with the blue background, white stars, and pieces of postcard and painted pieces of postcard on music paper. Entonces, estas son imágenes, usando igual el fondo de las estrellas con el fondo azul, partes de la misma postal, las que vienen en rojo, papel coloreado, e igual pegado sobre una hoja de música. Here I use the flag postcard like curtains. Aquí está usando la postal como si fueran cortinas. A similar technique with using the flag, red and white stripes, and painted pieces of paper. Una técnica similar, nada más que le añadió pedazos de papel pintado. Here I'm creating an image of a flower using the red and white striped postcard of the American flag and the blue areas that have been cut out. Y aquí creó la imagen de una flor usando las partes de las franjas roja y blanca y las partes de que sobraban del fondo azul. Another image with the American flag postcard where pieces are forming what looks like a rocket in space. En este caso
el collage asemeja como si fuera un cohete en el espacio. ¿Sí? Here you can see the negative space in the image, a lot of white space of the music paper and elements of the American flag are pasted around this white space. Pues aquí uso el espacio negativo, o sea, las áreas que deja ver de la hoja del papel de música, ¿sí? Para crear la imagen, y junto con papel pintado y partes de las franjas rojas. More American flag pieces along with other found pieces of postcard. Más aquí es con la postal de la bandera, fragmentos con fragmentos de otras postales. Another collage with gold ink. Aquí está usando tinta de color oro. The title on the upper right-hand side reads Shredded Flag. Aquí el título es bandera rasgada, que está anotado ahí a la izquierda, a la derecha. Perdón. Another collage using gold ink and the white stars blue background. Aquí otro collage usando igual tinta color oro con las estrellas y el fondo azul. Here are two figures sitting in space using the red and white stripes of the postcard. Usando la parte de las franjas roja y blanca, creo estas figuras que están como ubicadas dentro del espacio, o sea, tienen una base. Pieces of the American flag postcard that look like hats. En este caso, como si parecieran sombreros. The title of this work with gold ink and gold stars is called Fool's Gold Study. Este se llama Estudio de Dobleces en Oro. Sí, entonces usa estrellas color oro y también tinta color oro. Here you have what looks like a military airplane at top and on the bottom an explosion. Una explosión en la parte de abajo y lo de arriba lo que asemejaría a un avión militar. These are fragments left over from other collages that become an abstract landscape. Un paisaje abstracto a partir de los sobrantes de otros collages. This is another composition using only red and white pieces of the American flag postcard. Otro collage usando solo las partes, las franjas rojas y blancas de la postal. And here's a larger work. It's about 20 by 26 inches, and this is pieces of the American flag postcard with colored pieces of postcard found from other sources on vellum. Este es una pieza más grande, sí, es como de 40, que será 50 por 70 más o menos. Y está usando igual fragmentos de postales con la postal de Estados Unidos, ¿sí? Sobre otro tipo de papel que es como... No, el vellum es como transparente. ¿Eh? Cebolla. Ajá, es cebolla, exactamente. También se le dicen estileno. Sí. Sí. La forma correcta. Ajá. Ok. And here's another collage with two sheets of paper where the pieces of the American flag are, you can see them, they come forward and recede because they're laying on top of each other. So two pieces of vellum with the collage, and then it's mounted over gold paper. Entonces aquí tiene
dos papeles de cebolla y si se fijan, abajo tiene un collage y arriba tiene otro para que en conjunto forman el cuadrado en un espacio negativo y está montado sobre papel de oro. And here's the, what would be the reverse, the leftover part of the American flag, the blue background, white stars. And the shape in the center is akin to a perimeter around a public flag that would be installed in public space. Entonces aquí es al revés, usando la parte de las estrellas y el fondo azul. Y el espacio negativo que queda al centro, que es el cuadrado, es como una delimitación de un espacio alrededor del cual se monta o se podría montar la bandera. Then we get to painting, and these is a 14 by 17 inch painting of parts of the American and Confederate flag. And this is acrylic and interference paint and watercolor pencil on canvas. Entonces, esta es una pintura como de 30 por 40 y está usando acuarela, acrílico, una tinta interferente para realizar esta pintura. Similar technique with folded flags painted on as an image, an abstraction in painting. Una abstracción usando como referencia la bandera doblada en diferentes formas para crear esta abstracción, usando una técnica similar a la anterior. And this is another painting in the series. The series title is called Heritage. And you can see the folds of the flag that are painted as folds. Entonces aquí esta serie de pinturas se llama Herencia y toda está basada en los dobleces de la bandera y cómo los diferentes dobleces pueden ir creando diferentes tipos de abstracciones. Here you can see the Confederate X that's superimposed on top of the blue background and white stars. Ahí se alcanza a ver la X de la bandera de los confederados de la guerra civil, que está sobreimpuesta sobre las estrellas. Se alcanza a ver un poco. Another painting in the same series, the same technique, folding, constantly folding. Una otra pintura de la misma serie, constantemente jugando con los dobleces de la bandera. And this is just an installation image, so you can see what scale, what it looks like in a gallery space. Y esta es una foto de una galería donde fueron montados estos trabajos para que se den una idea más o menos de la escala de las piezas. Another painting in the same series. Igual otra pintura de la misma serie. And these are very large, 4 pieces of very large paper, and there is collage on each part. So the 4 parts make up the entire image with text and parts of the American and Confederate flag. Es una pieza que está formada por 4 paneles, o sea, grandes, de papel grande, y cada uno está hecho en collage a partir del igual de la bandera y de letras que fue recortando para crear el collage. And here you can see an installation image in a museum for the scale from floor to ceiling. Y esta es más o menos la escala que fue montada en un museo para que más o menos vean el tamaño. Here is another large collage on heavy arches paper using the same technique of painted watercolor paper, cutting that paper and using it in collage.
Entonces aquí es usando más o menos la misma técnica que de las pinturas sobre papel y luego cortando ese papel y montándolo sobre otro papel para crear el collage. Earlier paintings of folded flags. Otras pinturas más antiguas sobre los dobleces de la bandera. This is acrylic and interference paint on canvas with pigment ink, using pigment ink pens. Usando plumas de pigmentos con acrílico, tinta interferente sobre bastidor. These are all from the same series. Son de la misma serie. And here's an installation view so you can see what it looks like in scale. Y estas ya montadas para que vean más o menos la escala de las obras. This was a magazine where I did a project for Public Art Dialogue for images that I created in photography around the American flag. Esta es una portada de una revista, Public Art Dialogues, donde ella hizo una serie de obras para la revista. So what you're looking at here is the actual American flag and pieces of collage material and photographs that are put on top of a table and photographed like a still life. Entonces aquí ella hizo un arreglo, o sea, esa es una bandera real y colocó en una mesa partes de collage, de fotografías sobreimpuestas, papel de color, y le tomó una foto desde arriba para crear la imagen. This includes ribbons in the still life and silver paper and photographs. O sea que hay listones, papel plata, ¿sí? Para crear la composición. This includes newspaper clippings about when is a war over. Incluye pedazos de notas de periódico de cuándo la guerra se va a terminar. Pictures of monuments. Aquí incluye fotos de monumentos. And this is an installation image from an exhibition. My work is on the top right. Esta es de una exhibición. Su obra es la que acabamos de ver, la de la S. The bottom text reads lands. El texto de abajo dice tierras. That's the back cover of the magazine. Esa es la contraportada de la revista. And you can see these as photographs mounted on aluminum and installed in a gallery exhibition. Y estas son las fotografías reveladas y montadas en una exhibición. This reads horizon line. Se lee línea horizontal. This is Gettysburg at the center. That's a photograph of Gettysburg.
Al centro está una foto de Gettysburg, que es otro monumento. And this was a photograph made of collages into a C print. Esta es una fotografía hecha a partir de collages y luego impresa. This was also a collage made with stars and labels with text on them on watercolor paper, and then it was photographed and made into a C print. Entonces, este está hecho de estrellitas, de las estrellitas que nos ponían en el colegio, con textos y luego fotografiada y impresa otra vez. Es la que está ahí al fondo. Here is an installation image of that flag, so you can see the scale. Para que más o menos vean la escala. And here's an ephemeral wall installation of maps, drawings, ribbons, flags, different kinds of ephemera. Entonces, esta es una instalación efímera donde va pegando diferentes elementos, notas, fotos, banderas, imágenes, ¿sí? And this was from an exhibition where you can see 3 of the earlier paintings along with many pieces of newspaper and ephemera, drawings and small paintings, maps, etc. Igual aquí, nada más que aquí, si se fijan, están 3 de sus pinturas y lo demás son imágenes, notas, etc. And here's another installation of that wall expanded just a bit wider and taller. Es otra foto de la misma instalación, pero si se fijan es más grande, ancha y alta que la anterior. And the title of this project was Meet Me at the Mason-Dixon. And the Mason-Dixon line is a dividing line between the North and the South of the United States from its early days when they were dividing up land. Entonces, el título se llama Nos vemos en The Mason-Dixon Line, que es el límite donde se dividía el norte y el sur, ¿sí? De Estados Unidos, antes, o sea, cuando estaban dividiendo la tierra, ¿sí? Ajá. Exactamente. Excellent. Thank you so much, Miguel, for that translation. You're welcome. Yes, and as you can see, I decided to focus in on work I've done around one object that we see in museums and that we see in public space, and to show you how you can choose one kind of object and make different forms of artwork around that object. So you study that object, you absorb it, and then you can make photographs, you can make paintings, you can make collages, you can make installations. The possibilities are endless. So I wanted to focus specifically on the American flag for that reason. Entonces, la razón les enseñó solo una parte de su trabajo, ¿sí? Y lo hizo con la intención de que vean cómo a partir de un solo objeto que ella seleccionó, que en este caso es la bandera, cómo ella puede primero representar esa bandera de múltiples formas y después combinar o fragmentar esas representaciones y después presentarlas de diferentes formas. O sea, puede ser foto, puede ser impresión, puede ser pintura, puede ser instalación, pero todo está basado en un mismo objeto. Entonces, cuando se enfocan en un mismo objeto, ustedes se concentran en el objeto, lo asimilan y eso les provoca que tengan múltiples posibilidades de cómo representar y presentar ese objeto. Excellent. So I think, Indira, I think we might be ready now to transition to the workshop. Thank you for your attention. Thank you, Lisa, for sharing all your experience with us. I think we enjoyed a lot, we learned a lot, and I hope to see you
here in Monterrey soon. Thank you. Thank you.